Comenzamos con la introducción a Excel. Excel es una planilla de cálculos y como tal nos va a permitir realizar tablas con datos y calcular resultados matemáticos, numéricos, en forma automática utilizando las fórmulas y las funciones que nos provee Excel. Se pueden realizar desde cálculos muy sencillos como una simple suma hasta cálculos mucho más complejos, incluso graficar esos datos, esos resultados numéricos con gráficos de tortas, de columnas, etc. Si ustedes lo comparan con Word, cuando nosotros abrimos Word nos abre un documento compuesto por una sola hoja. En cambio, Excel nos abre un libro 1, ¿sí? Al que nosotros lo podemos, obviamente, cuando lo guardamos, en lugar de ser libro 1, será, por ejemplo, cálculos, librería, impuestos, kiosco, ¿no? El nombre de la planilla que estemos realizando. Pero nos abre un libro, como decíamos, un libro compuesto por varias hojas. En principio por 3. Nosotros podemos agregar más utilizando este botón. Hoja 1, hoja 2, hoja 3. Podemos agregar más si necesitamos o quitar incluso hojas que no hemos usado y no son necesarias que estén. Las hojas están compuestas por filas que están representadas por números. Acá, esto se llama cabecera de fila, donde está el número 1. Filas, que son horizontales, y columnas, que son las verticales y están representadas por letras. A este lugar donde está la A, la B, la C, se las llama cabeceras de columnas. A la intersección, o sea, a la unión de una columna y una fila, se los llama celda. O sea, cada uno de estos rectángulos que ustedes están viendo acá se los llama celda. Y la celda que yo selecciono, esta, por ejemplo, es la celda activa. Si ustedes se fijan, se va a colorear la cabecera de columna y la cabecera de fila, y además acá, en el cuadro de nombres, vamos a tener el nombre de la celda seleccionada. El nombre de la celda siempre va a estar dado primero por la letra de la columna y luego por el número de la fila. O sea que en este momento estamos en B2. Y esta sería una celda activa, que es la celda en la que nosotros insertaríamos los datos si comenzamos a escribir. ¿Por qué tenemos distintas hojas? Si yo hago clic en cada una, ahora vamos a ver exactamente lo mismo porque no tenemos datos ingresados, pero tenemos distintas hojas porque, por ejemplo, esto puede ser el libro Impuestos y Servicios o Gastos, ¿sí? Y cada una de las hojas se llaman diferente. Por ejemplo, la hoja 1 se podría llamar tarjeta, esta se puede llamar teléfono, luz, gas, voy a añadir otra, ¿sí? Es decir, cada hoja va a tener los gastos anuales de ese servicio. Entonces, el libro es gastos y cada una de las hojas va a tener sus propios gastos, ¿sí? Para cambiar el nombre a la hoja, simplemente hacemos clic con el botón derecho sobre la hoja, vamos a la opción cambiar nombre y ahí, por ejemplo, ponemos gas. Enter. Clic derecho, cambiar nombre, esta sería luz. Y así sucesivamente, ¿sí? La hoja 1 no la hemos nombrado, la vamos a cambiar de nombre y le vamos a poner, por ejemplo, tarjeta de crédito. Bien, entonces, en cada una de las hojas ponemos ese tipo de gastos. Y el libro 1, cuando lo guardemos, lo vamos a llamar gastos, impuestos, servicios, lo que nosotros querramos. Bien, cuando yo ingreso datos en una celda, puedo ingresar datos numéricos o alfanuméricos. Un dato, cuando es numérico, se va a alinear siempre hacia la derecha de la celda. Y un dato alfanumérico, por ejemplo, la palabra casa,
se va a alinear hacia la izquierda de la celda. Cuando ustedes ingresan, por ejemplo, un número de teléfono, si es numérico, se va a alinear a la izquierda, a la derecha de la celda. Si es alfanumérico, en ese caso sería alfanumérico si yo le pongo un guión, por ejemplo, o un paréntesis para la característica, entonces se va a alinear a la izquierda. Bien, como no lo veo, voy a ensanchar la columna. Para cambiar el ancho de una columna, me paro ahí, ven donde el puntero cambia de forma en el límite entre la cabecera de una columna y la otra. Presiono y arrastro. Cuando yo suelte, ese será el ancho que va a tener esta columna E. Fíjense la diferencia entre este número de teléfono y este. Este es un dato totalmente numérico, ¿sí? Y este es un dato alfanumérico, por eso se está alineando hacia la izquierda de la celda. Bien, para cambiar el ancho de la columna lo vimos recién, ¿sí? Me paro en el límite entre las dos cabeceras de columnas y arrastro, tanto para agrandar como para achicar. Y en el alto de las filas puedo hacer lo mismo, me paro en el límite entre una cabecera de fila y la otra y ensancho el alto, digamos, ¿sí? Aumento el alto de la fila. Bien, temas del puntero del mouse. Cuando nosotros seleccionamos, ¿sí? O para seleccionar, siempre el puntero en Excel es una cruz blanca, que nos permite hacer clic en una celda y seleccionar la celda en la que queremos ingresar un dato o a la que le queremos modificar algo, o seleccionar varias celdas. Para seleccionar varias celdas, presionamos en la primera y arrastramos, ¿sí? Eso es para seleccionar celdas. Y luego para mover celdas, fíjense que si yo estoy adentro, sigue siendo una cruz blanca. Si yo me voy hasta el borde de la celda, el puntero cambia a una flecha con 4 puntas de flechitas y entonces ahí estoy moviendo la celda de lugar. Y me la estoy llevando, en este caso, fíjense que ahí tengo un recuadrito que me dice a qué celda la estoy moviendo. Entonces eso es cambiar una celda de lugar. Esto es para seleccionar y esto es para mover. Hay que tener en cuenta esa diferencia porque a veces hacemos lío cuando no nos damos cuenta qué forma tiene el puntero y hacemos clic sin mirar, ¿sí? Podemos estar moviendo el dato de una celda hacia otra y meter la pata, ¿sí? Porque no correspondía moverlo. Otra de las formas que puede adoptar el puntero del mouse es acá, sobre ese puntito negro, y ven que la cruz, se pone una cruz negra, ¿sí? Ese es el botón de autocompletar. Si yo presiono y arrastro, me va a completar o a repetir el contenido de esta celda, ¿sí? Puede ser que lo arrastre hacia abajo, hacia el costado, que lo arrastre hacia arriba, va a ser totalmente indistinto, siempre va a repetir el contenido de la celda, ¿sí? Fíjense, yo arrastro el 856 y me lo va a repetir, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, me sirve para repetir el contenido de una celda, como decíamos, cuando tenemos fórmulas, por ejemplo, o cuando queremos hacer una progresión numérica, o cuando queremos completar una lista determinada de palabras o de valores. Por ejemplo, ingresamos la palabra lunes, vamos a hacer un horario, y queremos repetir el contenido. Pero fíjense lo que va a hacer. Al poner el autocompletar, esto va a ser en forma infinita, ¿no? Va a repetir los días de la semana en forma infinita. Entonces tenemos lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Por qué acá cuando hicimos clic en casa y arrastramos, nos arrastró casa? Y acá cuando pongo lunes no nos arrastra lunes y nos pone martes, miércoles. Bien, porque eso es una lista predeterminada de Excel. Sabe que después de lunes, tiene guardada esa lista y dice que después de lunes viene martes, miércoles, jueves. En cambio, casa no pertenece a ninguna lista de Excel. Después de casa, viene casa y sigue casa, digamos. Repite eso porque no conoce que viene después, ¿sí? Bien,
Con los números, por ejemplo, si yo repito, va a repetir todo 1, 1, 1. ¿Cómo hago para hacer una progresión? Bien, 1, 2. Selecciono las dos celdas porque esta es la progresión que yo quiero. Le tengo que indicar la progresión a Excel. En este caso quiero una lista que vaya de 1 en 1. Entonces ahí autocompletar hacia abajo y ahí sí. ¿Sí? Bien, puedo empezar desde cualquier valor y seguir con cualquier valor. Puedo empezar por el 1000, por ejemplo, y que vaya hasta el 2100. Yo quiero esa progresión de a 1100. Entonces, selecciono los dos valores, arrastro y va a ir de a 1100. ¿Sí? La lista puede ser tanto hacia abajo como hacia el costado. Siempre lo que tengo que hacer es ponerle el valor siguiente. Vamos a poner en este caso de a 50, 1000 y 1050. Selecciono los dos valores y luego arrastro. ¿Sí? Y entonces hace 1000, 1050, 1100, 1150. Bien, siempre entonces con los valores numéricos tengo que darle la progresión para que Excel me autocomplete. Y con las palabras depende si están dentro de una lista o no. Si están dentro de una lista completará con el valor siguiente y si no va a repetir el mismo contenido. Ya lo vamos a ver esto mismo de autocompletar, cómo nos va a servir y un montón en el caso de las fórmulas y funciones. Bien, ahora, con respecto a las celdas, en esta parte de fuente, en este área que está en la solapa inicio, área fuente, tenemos lo mismo que teníamos en Word, tipo de letra, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, color de letra, ¿sí? Podemos poner esa letra, acá tenemos el fondo de la celda, los bordes de la celda, que puedo decirle en este caso que quiero todos los bordes, ¿sí? Por si, por ejemplo, quisiéramos acá varios, quiero todos los bordes. O quiero, por ejemplo, en vez de todos los bordes, un borde grueso solamente al costado, pero no los interiores, ¿sí? Los de afuera, pero no los de adentro. Y si no, también puedo, por ejemplo, ir a más bordes y ahí también se nos va a mostrar lo mismo que se nos mostraba en Word cuando hacíamos los bordes de tablas, por ejemplo, ¿sí? Podemos elegir para el contorno esta línea en ese color, ¿sí? Para el contorno y luego elegir una doble y de otro color, voy a elegir cualquier cosa, ¿eh? Para el interior y acepto. Y entonces ahí tengo esos bordes que yo había elegido. Luego para el color de relleno puedo usar el de acá. Ay, es muy clarito, ni se ve. Vamos a elegir otro, uno que se vea bien. Bien, entonces todo lo que es fuente y bordes y sombreados de las tablas, ¿sí? Y acá lo que es alineación. Bien, nosotros tenemos que automáticamente el texto se alinea a la izquierda de la celda y los números a la derecha. ¿Ven? Acá tenemos los dos, uno al lado del otro, los dos ejemplos. Bien, pero yo, por ejemplo, puedo pedir que estén centrados. Yo lo puedo cambiar, no hay ningún problema, ¿sí? Lo que sucede es que en forma predeterminada los alinea a la izquierda y a la derecha, pero puedo cambiarlos, puedo elegir que estén los dos a la derecha, los dos a la izquierda, en el medio, ¿sí? Y esta alineación de acá arriba la vamos a notar mucho más cuando tengamos así, filas más altas, ¿sí? Vamos a ver acá, la voy a dejar centrada y entonces fíjense que es centrado pero en forma vertical, hacia arriba o hacia abajo. Me gusta centrado en forma vertical y centrado en forma horizontal, por ejemplo para los títulos eso puede quedar muy bien. Y si yo tuviera, por ejemplo, un título que casa es el título de toda esta planilla, puedo combinar y centrar también lo que usábamos en las tablas de Word, ¿sí? Selecciono entonces primero, voy a deshacer y se los explico nuevamente. Selecciono entonces primero todas las celdas que yo quiero unir, ¿sí? Voy a combinar y centrar.